Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos vayan a mirar a través de este medio. Les saludamos en el amor del Señor. Les deseamos de parte de Dios muchas bendiciones para sus vidas. Estamos aquí una vez más con el fin y el propósito de compartirles el mensaje glorioso de la bendita palabra del Señor. Y hay algo, creo que fresquecito, que Dios me ha dado, estando ahí en la comunión con Dios, estando ahí orando, clamando al Señor, pidiéndole piedad, pidiéndole misericordia, pidiéndole ayuda. Dios tuvo bien a darme un mensaje que no puedo esperar a compartirlo, porque en realidad yo creo que es un mensaje pero sumamente urgente, demasiado urgente. Se están viviendo en el mundo cosas muy extraordinarias, sobrenaturales. Se están viviendo y experimentando cosas que no se habían experimentado. Oímos por aquí algunas cosas, por allá otras cosas, y cosas que de verdad no son normales en el mundo, como siempre. Y de verdad que vivimos en un tiempo donde pues vivimos pensando qué ir a hacer mañana, cómo ir a estar mañana, qué iremos a experimentar mañana. Nosotros los cristianos sabemos que vivimos tiempos finales, y que el tiempo que vivimos es llamado por la misma palabra de Dios principio de dolores. Los cristianos sabemos que esto va de menos a más. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Nada más que la verdad no sabemos exactamente qué vendrá mañana, qué ocurrirá, qué pasará. Y yo pensando en esto, digo, Señor, ayúdanos, prepáranos para mañana. Ayúdanos a estar bien prevenidos para mañana. Porque no sabemos qué vendrá mañana. Y de verdad que van a venir cosas terribles al mundo. Van a venir cosas tal vez espantosas al mundo. Van a venir cosas súper extraordinarias, sobrenaturales. Cosas que pueden causar demasiado miedo, temor, estrago, daño a la humanidad. Pero hay algo que Dios me ha hecho entender y que yo se los quiero compartir en esta mañana. Yo no soy profeta, dijéramos, ni hijo de profeta. Solo soy un simple siervo inútil delante de Dios, que en su misericordia creo que lo inútil lo hace útil, y lo inútil Él lo puede utilizar para algo de bien y de bendición. Bueno, hermanos, hermanas, yo quiero compartirles este mensaje que lo he titulado de la siguiente manera: atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se oye. Hermanos, vivimos un tiempo donde todavía se escucha la palabra de Dios. A pesar de que hay tanta falsedad, tanta mentira, tanto engaño, la verdad todavía se oye a lo largo y a lo ancho del mundo. La verdad todavía está entre nosotros. La verdad todavía la escuchamos. Solo es cuestión de tener discernimiento y real entendimiento y visión de Dios, para no confundir la mentira con la verdad, para no confundir lo bueno con lo malo, para no confundir lo que es falso con lo que es verdadero. Nos hace falta un pleno, real espíritu de discernimiento en nuestra vida, que lo deberíamos estar pidiendo día a día, que Dios nos dé ese discernimiento. Aunque la palabra de Dios de momento parece que abunda, pero no todo lo que se habla de Dios es verdadero. No todo lo que se habla de Dios es real. No todo lo que se habla poniendo el nombre de Dios, cuando se habla, de verdad viene directo de Dios.
de verdad que se necesita muchísimo discernimiento. Y de verdad que vivimos tiempos, como dice la palabra de Dios, peligrosos, donde si no prestamos suma atención, si no discernimos por medio del Espíritu Santo lo que oímos y lo que vemos, pudiéramos hasta confundirnos. Es tiempo de meternos en una vida de oración, de comunión con Dios, para que el mismo Espíritu nos dé esa visión, ese discernimiento, ese entendimiento, esa sabiduría, para que podamos discernir y saber cuando Dios habla y cuando no habla. Hay algo muy importante, amados hermanos, que debemos tener presente. En este mundo se escuchan muchas voces, y entre todas las voces se puede escuchar la voz de Dios, que es la que debiéramos de estar escuchando todos los seres humanos, principalmente los cristianos. Pero también está la voz humana, que también se escucha a lo largo y a lo ancho del mundo, la cual a veces es bueno escucharla, pero no siempre va a ser de bien escucharla. Y luego también está la voz diabólica, la voz del enemigo que se disfraza pareciéndose como voz de Dios. Y debemos de tener sumo cuidado, hermanos. Es importante que prestemos mucha atención a esto. En el mundo se mueven tres voces: la voz de Dios, la voz humana y la voz del enemigo. Y debemos de ser sumamente cautelosos para saber a qué le prestamos oído, a qué le prestamos atención. ¿Qué estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿A la voz de Dios? Gloria a Dios, que así siga siendo. ¿O le estamos prestando demasiada atención a la voz humana? Pudiera haber cosas buenas en la voz humana, pero no todo va a ser bueno. O vaya a ser que estemos prestándole atención a la voz del enemigo y hasta estemos cayendo en alguna de sus trampas, garras o en sus engaños. Que Dios nos ayude y Dios nos libre de todo esto. Amados hermanos, este mensaje, estando orando, Dios me lo inspiró, me lo dio, y también ahí mismo fue que Dios me dio los fundamentos, las citas bíblicas para respaldar este mensaje. Porque ya no hay nueva profecía. La profecía ya está aquí en la palabra de Dios. La profecía ya la dio Dios, ya está completa. Ahora solamente se trata de discernirla y de transmitirla a los más a nuestro alrededor. Y yo quiero compartirles. Yo no tengo mucho intelecto, tampoco tengo sumo estudio, no soy teólogo ni escatólogo, no soy más que un simple seguidor de Jesucristo, tal vez el menos de todos, pero que creo que Dios en su misericordia también ha tenido a bien poner su espíritu en mí. Y este mensaje lo he titulado, hermanos: atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se oye. Atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se escucha. ¿Por qué le digo esto? Porque lo más terrible que pudiera venir al mundo es que Dios, después de tanto hablar y hablar y hablar, vaya a guardar silencio. Vaya a ser que después de tanto hablar, por donde quiera hablar, llamar, invitar, tratar de convencernos, de convertirnos a Él, de atraernos hacia Él, Él vaya a tener que tomar la determinación de callar por un tiempo, por un momento. Y lo más terrible no sería lo que pudiera pasar en el mundo, sino que lo más terrible pudiera que sea que Dios calle, que Dios cierre su boca, que Dios ya no hable, como diciendo: no me quieren escuchar, no me escuchen. ¿Para qué hablo si no me escuchan? Hermanos, por eso hoy el mensaje es este: atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se oye. Atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se escucha. Atendamos a la voz de Dios ahora que todavía nos habla, hermanos. Abramos nuestro oído a Dios y pidámosle que Él mismo nos ayude a tener oído afinado para Él y solo para Él. Y quiero leer una parte de la Biblia para todos ustedes.
Si alguien tiene su Biblia al alcance, lea conmigo. Libro del profeta Amós, capítulo 8. Libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Quiero leer para ustedes, que dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Mire, aquí el Señor está hablando de que algún día, que pudiera estar muy presto a llegar ese día, va a escasear la palabra de Dios. Ahora parece que abunda y parece que hasta nos aburre. Ahora abunda y parece que hasta nos fastidia. Ahora abunda la palabra de Dios. A Dios parece que habla mucho, pero parece que hasta nos enfadamos de tanto escuchar la palabra del Señor. Nos gusta oír cosas que nos entretengan, que nos hagan sentir bien, que no nos confronten, que no nos llamen a arrepentimiento, a apartarnos del mal, que no nos llamen a tener que consagrarnos a esfuerzo, a oración, a ayuno, a la lectura de la palabra de Dios. Queremos algo liviano. Y triste, lamentablemente, es lo que abunda en el mundo: cristianismo liviano, cristianismo acomodado, cristianismo fácil. El cristianismo se ha vuelto como mercadotecnia. Parece que el cristianismo se ha puesto como en un mercado, como usted lo quiera, lo puede tener. Pero la verdad es que el verdadero cristianismo no es como usted lo quiera, sino es como Dios lo ha marcado, es como Dios lo ha estipulado. Porque Dios es el soberano, Dios es el Señor, y es Él el que pone estatutos, mandamientos, reglas, y cómo se debe llevar a cabo un verdadero cristianismo. Dice aquí la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan y sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Vienen días en que tal vez Dios va a guardar silencio, tal vez Dios va a callar, tal vez Dios va a dejar de hablar, y entonces sí, la gente va a correr a buscar, queriendo oír algo de Dios, y ya no va a escucharlo. ¿Por qué puede suceder esto? Alguna persecución, que a los predicadores nos obliguen a callarnos, que nos cierren las puertas a lo más por donde quiera, para que ya no podamos salir a compartir, a transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Puede hacer eso. Puede ser un momento que haya persecución a los verdaderos cristianos, y que se nos prive de abrir la boca, se nos prive de hablar aunque querramos, o tal vez hasta lleguen a matar a los cristianos, lleguen a matar a los verdaderos predicadores. No sé qué pudiera pasar, y es una forma de que pueda silenciarse la voz de Dios. Claro, porque así Dios mismo lo habrá determinado, porque así Dios mismo lo habrá permitido. Porque tanto que Dios habla y habla, y la gente cerrando el oído, ignorándolo, Dios puede llegar al punto que diga: no hablo más. Y eso será lo más terrible. Porque entonces sí, la gente querrá escuchar algo de Dios y ya no va a haber. Ya no se va a escuchar por ninguna parte. Dice el versículo 12: E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Entonces sí correrán. Ahora tenemos la posibilidad de tener la palabra de Dios al alcance hasta en la casa. El templo lo tenemos demasiado cerca. Algunos tendrán lejos, pero algunos lo tenemos muy cerca, donde podemos ir a escuchar palabra de Dios sin que nadie nos lo impida. Pero viene el día en que Dios puede llegar a guardar silencio. Viene el día en que tal vez ya no va a haber libertad de predicar la palabra de Dios. Por las redes sociales puede que nos priven predicar la verdadera palabra de Dios. Y estos mensajes que usted ahora escucha y que los pasa de largo, a lo mejor después ya no los va a encontrar. Es importante que atendamos a la voz de Dios, ahora que todavía se oye, ahora que todavía se habla. Porque esto se puede acabar. Esto se puede terminar, hermanos. Y debemos ser sabios y aprovechar, ahora que tenemos vida y oportunidad y la posibilidad y al alcance, el atender a la voz de Dios. La voz de Dios nos puede traer mucha bendición, buenos consejos, nos puede traer muchos beneficios, hasta salvación y vida eterna.
Hermanos, atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se oye. Mire, vamos a leer otra parte de la palabra del Señor, libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 29. Libro del profeta Isaías, capítulo 29. Tiene la Biblia al alcance, lea conmigo. Isaías, capítulo 29, versículo 10 hasta el versículo 12. Isaías, capítulo 29, versículo 10 hasta el 12. Leo para ustedes que dice de la siguiente manera: porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si se dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Hermanos, yo no sé mucho ni entiendo mucho, tengo un entendimiento muy corto y muy pequeño, pero creo que tengo espíritu de Dios. Y estando orando, Dios me dio esta parte escritural, donde ahora tenemos esa grande bendición de tener la palabra de Dios y de por el Espíritu de Dios entenderla y comprenderla. Nos las hablan, la leemos, la escuchamos. Bueno, tenemos muchas bendiciones y muchas ventajas por ahora. Pero mire lo que dice Dios aquí a través del profeta Isaías. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y puede que esto pudiera estar a llevarse a cabo muy pronto, hermanos. Lo más terrible que pudiera pasar en el mundo no es otra cosa más que la voz de Dios vaya a ser silenciada. Claro, por supuesto, porque Él mismo así lo permita. De ver que la humanidad no quiere escucharlo. Y lo peor no es que la humanidad no lo quiera escuchar. Lo peor es que los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios, no atendamos a la voz de Dios. Lo peor es que los cristianos atendamos a tantas cosas, a tantas palabras, a tantas voces y no a la voz de Dios. Pidamos a Dios mucho discernimiento. Usted dice, yo soy cristiano, yo oigo la voz de Dios. Analice y examine. ¿Y realmente está oyendo la voz de Dios? ¿Realmente está atendiendo a la voz de Dios? ¿O vaya a ser que está escuchando voz humana con el nombre de Dios involucrado ahí? ¿O vaya a ser que hasta está escuchando voz del enemigo disfrazada que viene de Dios? Cuidado, hermanos. Dice el Señor, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. ¿Por qué Dios permitirá esto? ¿Por qué? Porque lo puso todo al alcance, pero no lo valoramos, pero no lo aprovechamos, pero no lo quisimos. En este mismo en el libro del profeta Jeremías, por ahí dice, Jeremías 6, parece que 17, si no me equivoco, Jeremías 6, 17, por ahí dice de la siguiente manera, que hasta lo vamos a leer, hermanos. Jeremías 6, 17 dice así: desperté también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad la voz de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Dios, por ahora, tiene despiertos a sus siervos. No todos, porque hay algunos también se han dormido. Hay algunos se han callado. Triste, lamentablemente, la mayoría. Pero sí hay unos pocos que todavía están hablando de parte de Dios verdaderamente. Y es a estos o a estas que usted y yo deberíamos de escuchar. No a cualquiera deberíamos de escuchar. Pero debemos de pedir a Dios que Dios nos ilumine a quién escuchar. Que Dios nos inspire e ilumine y nos dé entendimiento quiénes realmente están hablando de parte de Él. Todavía hay hombres despiertos de parte de Dios.
Hay mujeres despiertas de parte de Dios que nos están hablando la verdadera palabra de Dios. Pero aquí dice el Señor que extenderá sobre todos espíritu de sueño. Dice, y cerrará vuestros ojos. Cubrió vuestros profetas. Quiere decir, los ocultó, los escondió. ¿Qué puede pasar? Vuelvo a repetir, una persecución. Tal vez nos priven las posibilidades que ahora tenemos de compartir la palabra del Señor. Tal vez nos tomen presos. Tal vez nos vayan a matar. Yo no lo sé. Pero puede ocurrir cualquier cosa para que la voz de Dios se opaque. Vuelvo a repetir, porque así Dios mismo lo permita, por causa de la diferencia de la humanidad y hasta de los cristianos. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Mira, aquí habla de sueño. Y esto me recuerda a lo que dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 25, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 fatuas. Y dice la palabra del Señor por ahí, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas, y todas se durmieron. Hay algo profundo que tal vez nadie puede entender plenamente. Allí puede haber algún misterio. Dice, todas se durmieron, tanto las fatuas como las prudentes. La Biblia habla en Apocalipsis de un cierto silencio. Dios habla, Dios obra. Pero llega un momento en que Él, por una causa, cierta razón o motivo que Él tiene que en cierto momento guardar un silencio. En cierto momento Él tiene que callar. Si vamos a la palabra de Dios, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se habla por la historia que hay un silencio de parte de Dios para con el pueblo, para con la humanidad, por más o menos por medio de 400 años. Habló Dios a través del último profeta Malaquías, y terminando él de hablar, Dios guardó silencio por más o menos 400 años, dice la historia. Y volvió a retomarse hasta que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a cumplir su ministerio. Hermanos, hermanas, Dios guarda silencio. Y al momento que Él guarda silencio, y esto es algo demasiado importante que debemos de tomar muy, pero muy en cuenta, hermanos, porque Dios sí habla. Dios obra, pero llega el momento en que Él tiene que guardar silencio. Él tiene sus motivos, sus causas, sus razones. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. También en el cielo, cuando se estén abriendo los sellos, dice que al séptimo sello habrá un silencio, como por media hora. En su momento Dios calla. Dios habla. Dios obra y obra. Y llega un momento, por cierto motivo, causa o razón que Dios mismo tiene, Él guarda cierto silencio. De Malaquías a Mateo se encuentra un silencio como de más o menos 400 años de silencio. Dios calló y no habló, parece que nada. Aquí en el Apocalipsis encontramos otro silencio, dice ahí, figurativo como por media hora. Solo Dios sabe en realidad qué tiempo será ese silencio y por qué será ese silencio. Pero aquí donde yo doy lectura, dice la palabra del Señor que Dios extenderá espíritu de sueño. Y la Biblia dice lo que ya les mencioné de las vírgenes. Dice que tanto las fatuas como las prudentes todas cabecearon y se durmieron.
La única diferencia es que aunque hubo ese cierto tiempo de cabecear y de dormir, todas, unas estaban bien preparadas, prevenidas, por si el tiempo se extendía, por si el tiempo se alargaba, por si el Señor se tardaba. Porque aunque ellas se durmieron, tenían aceite suficiente. Y aunque se estuvo gastando el aceite mientras ellas dormían, aunque en las lámparas se le estaba acabando el aceite, cuando dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor, y aquí el esposo viene, salgan a recibirle, que todas despertaron. También mire, todas despertaron. Pero el problema fue que las fatuas, más bien a todas se les estaba acabando el aceite de sus lámparas. Pero las fatuas no tenían reserva. Y las prudentes sí. Ese tiempo de presión o de opresión o de privación, donde ya yo no sé, yo quiero pensar, quiero creer que va a haber una privación de buscar, seguir y servir a Dios con la libertad como la libertad que ahora tenemos. Puede haber una cierta privación, puede haber una cierta terrible oposición, no porque querramos callarnos, sino nos van a callar. Y si ahora que no nos callan, muchos callan, imagínense cuando nos obliguen a callarnos, cuando nos amenacen hasta de muerte. Yo no sé qué va a pasar. Dios nos ayuda a ser valientes y a mantener una postura. Y de que hablamos hoy, pero mientras Dios nos dé boca y vida y oportunidad, hablemos, aunque tal vez lleguemos a exponer nuestra vida. Pero va a llegar un tiempo en que puede que sí se prive de que la voz de Dios se escuche, se oiga. Vuelvo a repetir, porque Dios a sí mismo lo permita. Porque nada se lleva a cabo sin que Dios dé el permiso. Dice aquí, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Los pocos que ahora hablan, los pocos que ahora abren su boca todavía para hablar de parte de Dios, puede que sean silenciados. ¿De qué manera? Yo no lo sé. Los pocos que ahora están alertando realmente de parte de Dios, puede que se les cierre la boca. ¿Cómo? Yo no lo sé. Vienen cosas terribles al mundo. Vienen cosas espantosas al mundo. Y lo peor no va a ser que vengan cosas espantosas al mundo. Lo peor va a ser que en esas cosas espantosas no se encuentre fácilmente a Dios. Se busque por donde quiera y no se encuentre. Eso será lo más terrible. Por eso usted hoy aproveche. Aprovechemos. Seamos sabios, seamos entendidos. Atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se oye. Atendamos a la voz de Dios ahora que todavía se escucha. Porque mire, ahorita tiene la Biblia en casa y ni la estudia, ni la lee. El Espíritu Santo se la puede revelar, hacer entender, y usted no se da el tiempo de leerla, de estudiarla, de estudiarla. Versículo 11 dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si se diere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. No es que esté cerrado y que tenga un sello, un candado, no, sino que aunque lo lean, no van a tener entendimiento, no van a entender lo que les quiere decir la palabra de Dios. Eso puede pasar, eso puede suceder. Dice, y si dieran el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Si no va a poder entender el que sabe leer, menos el que no sabe leer. Dios, no sé, pero hay algo que yo quiero compartirles. No es una profecía, pero puede que antes de que Jesús arrebate a su iglesia, antes haya un cierto silencio. ¿A qué silencio me refiero? De los verdaderos predicadores. No porque quieran, sino porque se van a ver privados. El sistema, el orden mundial,
los políticos, los religiosos van a imperar y todo se va a oír, pero menos la verdadera palabra de Dios. Desde ahora se está tratando de opacar la palabra de Dios. Ve a su alrededor. Hay cosas que se publican y tienen un montón de vistas. Cosas que no tienen que ver nada con Dios. Pero hay cosas que se publican de parte de Dios y si tienen 10, 20 o 5 vistas. Y algunos se quedan sin vistas. El mismo sistema se está encargando de que lo verdadero quede en lo oculto y en el silencio. Desde ahora la verdad está siendo perseguida. Usted no se da cuenta. La verdad está siendo perseguida. La palabra de Dios está siendo silenciada. De verdad que es un milagro que todavía se escuche la palabra de Dios, a pesar de tanta oposición contra ella. Por eso aprovechémosla. Aprovechemos ahora que todavía se oye, todavía se escucha. Atendamos a la voz de Dios, hermanos. Atendamos a la voz de Dios, escuchemos. Y usted, hermano, hermanas, hable, predique, comparta la palabra de Dios mientras tenga oportunidad. Vendrán días en que tal vez tengamos que callarnos. Esperamos y no. Yo quiero hablar y predicar hasta el último día de mi vida. Pero pueden llegar a quitarme la vida por hablar la palabra de Dios. Solo espero que Dios me ayude a ser valiente. Y usted, hermano, hermana, pida a Dios que lo ayude para mañana. Porque eso es precisamente lo que Él está pidiendo ahorita en la mañana de la oración. Oh, Señor, prepárame para mañana. Prepáranos para el futuro. ¿Qué vendrá? Vayamos a tener una postura correcta. Que tengamos el valor de mantener una postura correcta. La postura de Dios. Del lado de Dios y con línea con Dios. Aunque nos veamos en peligro de muerte. No va a ser nada fácil, hermanos. No va a ser nada fácil. Ahora cosas pequeñas nos hacen tambalear a veces. Pues imagínense las cosas más grandes que vendrán mañana. No va a ser nada fácil. Debemos orar siempre para que Dios nos revista después de su Espíritu Santo. Y resistamos en el día malo, el día difícil que venga a esta tierra, a este mundo. Es urgente, hermanos, que prestemos atención ahora. Y atendamos a la voz de Dios ahora. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Escuche la voz de Dios, hermano. Escuche la voz de Dios, hermana. Atienda a la voz de Dios, hermano. Atienda a la voz de Dios, hermana. Amigo, amiga, escucha, atiende a Dios. Puedes salir ganando mucho todavía. Ven a Jesús arrepentido. Reconcíliate con Él. Síguelo, búscalo y síguelo. Y tendrás salvación y vida eterna. Sigue a Jesús. Hermano, hermana. Es tiempo de levantarnos del sueño. Puede venir un momento en que de verdad no podamos hacer nada. Hasta lo mucho que usted ahora está ocupado, puede que ya no lo pueda hacer. Pero lo malo va a ser que las muchas ocupaciones que ahora lo privan de hacer lo que Dios quiere, en aquel día tampoco las va a poder hacer, pero tampoco va a poder hacer lo que Dios quiere. A causa de la privación que va a haber en el mundo. El evangelio se puede acabar. El evangelio verdadero se puede terminar. Pueden quedar a lo mejor y queden los falsos evangelios. A lo mejor y quede la mentira, el engaño, la falsedad. ¿Por qué Dios va a permitir eso? Porque la humanidad es lo que le encanta, la mentira, el engaño, la falsedad. La verdad no la quiere la humanidad. Y lamentablemente hasta los cristianos a veces le dan la espalda a la verdad. Cuando dijo el Señor que la verdad nos libertará. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, atendamos urgentemente a la voz de Dios. Ahora que todavía se oye. Prestemos la atención y sigamos el consejo de Dios. Obedezcamos a la palabra de Dios. Asegúrese, no sea que usted esté obedeciendo mandamientos de hombres. No sea que usted esté obedeciendo hasta mandamientos del maligno.
Cuidado, hermanos. La Biblia habla, el apóstol Pablo a Timoteo le dijo que vendrían tiempos peligrosos, que vendría una apostasía terrible, cuando muchos dicen que escucharían no solo voces humanas, sino espíritus del enemigo, espíritus de error. El engaño está terrible y se pondrá más terrible en este mundo. Y si usted no se abraza de la verdad, va a ser arrasado por el engaño, va a ser arrasado por la mentira. Cuidado, despierte, hermano, despierta, hermana, levántese. Tome la verdad, abrace la verdad, tome a Jesús, abrace a Jesús y camine con Jesús y métase con Jesús en intimidad diariamente. Él le va a ayudar en el momento más duro y difícil a mantenerse firme en el camino de la verdad. Y le va a dar la fuerza de valor. Si llegara al punto que tiene que hasta exponer su vida y ponerla en peligro por causa de Jesús y su verdad, usted va a tener el valor de hacerlo. Porque va a tener el poder dentro de usted. Va a tener a Dios dentro de usted. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Atendamos a la voz de Dios, ahora que todavía se oye. Mañana puede que ya no se escuche. Cristo viene pronto. Apercibámonos. Procuremos ser como las vírgenes prudentes. Que aunque llegase esa privación terrible a nosotros y que por más que querramos hacer algo no podamos porque pareciera que nos atan las manos y los pies y nos encadenan, nos encierran, nos encarcelan, hasta nos matan, no sé. Pero que nosotros estemos firmes. Habiendo acabado todo, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, que Dios les bendiga. Tuve esa inquietud y estaba orando y Dios me dio este mensaje y no me pude contener y esperar más tarde. No, digo, tengo que darlo porque esto es urgente y ya se lo dejo aquí a usted en sus manos. Usted sabe lo que hace con este mensaje. Lo atiende, lo rechaza, lo abraza o lo desecha. Ojalá y usted tome cartas en este asunto y atienda este mensaje que no es mío. Estoy seguro que no es mío, este mensaje viene directo de Dios. Lo peor que puede venir a este mundo no es las tantas cosas espantosas que pueden ocurrir en este mundo y que van a ocurrir en este mundo. Lo peor es que cuando pasen esas cosas espantosas, usted busque a Dios y no lo encuentre. Eso va a ser lo peor, lo más terrible. Búsquelo ahora. Dijo el profeta Isaías 55, versículo 6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Búsquelo ahora. Ahora lo encuentra, ahora lo halla, ahora lo tiene. Téngalo ahora y lo tendrá mañana. Búsquelo ahora y lo tendrá mañana. Puede que no se escape de verdad cosas terribles espantosas, pero teniendo a Dios con usted, no habrá nada de que temer. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, todos y todo, hasta lo mínimo, podrá contra nosotros. Pero si Dios está con nosotros, estaremos firmes. Tendremos fuerza espiritual y física, valor, autoridad. Y podremos contra el mal, aunque sea terrible. Dios es urgente que esté con nosotros. Busquémosle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Hoy lo podemos tener y estaremos asegurando nuestro futuro. No solo el futuro aquí en esta tierra, sino nuestro futuro en la eternidad, en el cielo con Él, para cruzarnos con Él por toda la eternidad. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios sea con ustedes, y espero de verdad que este mensaje le lleve a reflexionar, a recapacitar. No para beneficiarme, para beneficiarse usted mismo. Y para que su alma se asegure, su futuro se asegure. Oh, llénese de la presencia del Espíritu Santo. Les dejo con esto que dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que resistáis en el día malo. Confortaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y que podamos estar firmes, teniendo a Dios en nosotros, habiendo acabado todo. Dios les bendiga, Dios les guarde, buen día a todos. Les deseo un lindo viernes, lleno de la bendición de Dios para sus vidas y para sus familias. Y ánimo, hermanos, ánimo. Yo no quiero alarmar, espantar a nadie, lo que sí quiero es alertar y apercibir a los más que se pueda en el mundo, para que cuando venga lo terrible, cuando tal vez haya un silencio de parte de Dios, para con la mayoría de la humanidad, para con usted,
no haya silencio de Dios. Usted tenga comunión con Dios aún cuando muchos ya no escuchen a Dios. Usted se mantenga conectado con Dios, hoy y siempre. Usted se mantenga en comunión con Dios hoy y siempre. Cuando casi todo el mundo lo arrasó la confusión, el engaño, la mentira, la falsedad, el mal, y todo el mundo no encuentra a Dios, usted sí lo puede encontrar y hasta puede estar con Él. Y pueda cumplirse usted la palabra de Dios que dice en el Salmo 91, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Porque Dios será con usted, Dios será conmigo, Dios nos librará, Dios nos ayudará, Dios nos guardará. Se cumplirá lo que dijo el salmista también. Muchos son los males de justos, sí, porque sí nos alcanzarán los males a lo mejor. Pero dice el Señor, dice el salmista, de todos ellos nos librará el Señor, Dios Todopoderoso. Y lo más importante, que todo lo que vamos a enfrentar mañana, no lo enfrentemos solos, sino con Dios en nuestras vidas. Porque Él será nuestro capitán, nuestra retaguardia, y estaremos amparados bajo la sombra de sus alas. Estaremos seguros, amparados, refugiados. Dios les bendiga y les guarde y buen día a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.